Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. La rebelión de abril de 2018 en Nicaragua desencadenó en una oleada de encarcelamientos arbitrarios. Más de 2.000 ciudadanos terminaron tras los barrotes de la prisión por rebelarse contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A los familiares de los detenidos no les daban información sobre el paradero de las víctimas y la privación de la libertad era solo una antesala de la cruel violencia que el Estado preparó contra los que le plantaron cara. Detrás de las rejas, bajo su custodia y sus reglas, llegaría lo peor. No fue suficiente con la tortura física, el aislamiento y el encierro. También ejecutaron violaciones sexuales, incluso algunas violaciones múltiples contra hombres y mujeres. El 9º informe contra la tortura, elaborado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, registra más de 50 casos de violación perpetrados por agentes del Estado. El organismo identifica a través de los testimonios de las víctimas como los perpetradores de esos delitos a policías y paramilitares, agentes pagados con los fondos del erario y bajo las órdenes de los Ortega Murillo. Es una de las formas más crueles de tortura que ha dejado graves secuelas en los afectados. Aún no se recuperan de ellas. El proceso será largo y el daño físico y mental persiste. Las personas quedan con secuelas porque también muchas veces estas violaciones múltiples se utilizan objetos punzocortantes, armas, cualquier cosa que el abusador tiene a su alcance es utilizado para agredir también, para violentar el cuerpo de las personas. Entonces las lesiones físicas son bastante preocupantes. Desde la policía, la institución que debe perseguir y castigar a los abusadores, salieron los oficiales que se encargaron de violar en repetidas ocasiones a los detenidos. Escudados en el poder, la impunidad y detrás de una capucha para no ser identificados, castigaban de la forma más brutal e inhumana a los manifestantes. Los cuarteles los transformaron en centros de violación y tortura. Esos abusos sexuales se enmarcan en la larga lista de crímenes de lesa humanidad atribuidos a la administración Ortega Murillo. El colectivo documentó a partir de la primera excarcelación de 2019 229 casos de personas sobrevivientes de torturas, entre ellas las que sufrieron violaciones y quienes han identificado a sus agresores, entre estos hombres con acento cubano. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Policías y paramilitares, los perpetradores de violaciones sexuales en las cárceles de Ortega. En este episodio retomamos los duros testimonios de las víctimas de estos vejámenes y el mensaje de terror que envía la dictadura a la población en general con estos hechos abominables. En ese día se desgraciaron en mi vida. En las cárceles de la dictadura nicaragüense se han empleado más de 40 métodos de tortura, según el recuento de tratos crueles e inhumanos que ha recogido el colectivo Nicaragua Nunca Más por medio de los testimonios de las víctimas. Los casos revelan actos violentos que van desde choques eléctricos y quemaduras con cigarrillo hasta golpizas, desprendimiento de uñas y abusos sexuales.
Sobre este último punto enfocaremos esta edición de nuestro podcast. Porque hoy sufro de un trauma en mi genital. ¿Verdad? Me embarataron la próstata. Tengo que estarme poniendo una sonda cada 8 días para hacerme un lavado prostático. Tengo muerta la nalga izquierda. El músculo, me metieron una varilla. La uretra lacerada. Con el ojo izquierdo no puedo ver mucho a raíz de esa golpiza. Es el testimonio de uno de los detenidos durante las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, después de ese suceso despiadado de violación sexual en el que hasta usaron artículos cortopunzantes contra su humanidad. No se ha podido recuperar. Tiene secuelas físicas y psicológicas. Forma parte de una larga lista de nicaragüenses que padecieron ese terror. Otra víctima, una mujer que después de 5 años la persiguen los recuerdos de las torturas y abusos que sufrió en prisión. Solo Dios me ayuda. Desde ese día hasta este momento yo no he podido tener horas de dormir tranquila, siempre me levanto. Asustada me levantó, creyendo que todavía estoy encerrada en ese lugar, que estoy oyendo gritos. Me están dando una orden o que me están diciendo cosas. No es fácil sobreponerse a esa pesadilla de la vida real. En este caso, documentado por el colectivo, la víctima identificó a los perpetradores de esos abusos. Fueron policías encapuchados bajo el mando de un guardia cubano. Lo confiesa desde su refugio lejos de Nicaragua. Se presentaron 4 personas vestidos de policías uniformados con pasamontañas. Solo habló uno que era cubano. Me obligaron a desnudarme, me metieron los dedos en la vagina. Entró alguien y dijo, déjenla. Entonces el cubano le dijo, mira carepinga, cállate. Sabes que en mi país si vos hablas sin permiso ya te hubiera metido a un cuarto donde solo alcanzás parado, 3 meses castigado sin que te dé el sol. La violencia sexual se volvió en un ataque sistemático de los carceleros de la dictadura contra los encarcelados por pronunciarse en las calles contra Ortega y Murillo. El colectivo registra en su informe 113 casos de víctimas de tocamientos indebidos, obligadas además a ser fotografiadas desnudas bajo amenazas de publicación. A otras 131 personas las sometieron a desnudez forzada. El defensor de derechos humanos y abogado del colectivo Nicaragua Nunca Más, Yader Valdivia, quien participa en el Observatorio contra la Tortura, explica la cadena de criminales que participaron en estos hechos. Fueron prácticas donde participaron personas extranjeras, aquí es donde se habla de personas con acento cubano, venezolano, que participaron en estas torturas físicas que se realizaron en esta primera ocasión. Luego, en el informe intermedio pudimos ver cómo cambió la tortura física por tortura psicológica, se podría decir, al final es tortura, pero donde comienza a tener más percepción desde la parte psicológica. En este noveno informe vemos cómo esta práctica que se realiza en 2018-2019 se suma a las siguientes prácticas que comenzaron a realizar, y ahora se hace se conjuga entre prácticas físicas y psicológicas para las personas que están siendo presas políticas. A esta práctica de tortura física y tortura psicológica se le suma la desaparición forzada. La psicóloga Ruth Quiroz, desde la sede del colectivo en San José, Costa Rica, atiende a esas víctimas de esas torturas y de la violencia sexual. Ayuda a los afectados a sobrellevar los traumas que a algunos hasta los ha alejado de su entorno y su realidad.
que están manifestando a través de síntomas ansiosos, depresivos. El trastorno de estrés postraumático es un diagnóstico principal que atendemos acá. Las personas están reexperimentando constantemente los acontecimientos vividos a través de flashbacks, pesadillas, ¿verdad? Son personas también que tienen muchos síntomas evitativos, tratan como de evadir esta realidad, de evitar situaciones, pensamientos, actividades, están como desconectados de lo que está pasando en la vida cotidiana. Siempre están queriendo evadir como estos recuerdos dolorosos, o son personas que se mantienen en un estado de alerta permanente, hipervigilancia, una reactividad constante que les genera también muchísimo malestar físico. Entonces empezamos a trabajar toda esta parte del cuerpo, del sistema, de la terapia, profundizar en que la persona también se estabilice emocionalmente para poder llegar a confrontar el evento traumático que han experimentado, sea cual sea, porque estamos hablando de traumas múltiples en casi todas las situaciones que atendemos. Las violaciones sexuales cumplían con un esquema. Una de las víctimas, esposada con las manos hacia atrás, fue violada por hombres policías en una grotesca escena donde 2 oficiales mujeres presenciaban la agresión. 5 días después de haber llegado yo al Chipote, me llegaron a sacar de la celda y, según ellos, me llevaban a un cuarto de reconocimiento. Y estando ahí, pues venían a que me quitara la ropa, me pusieron una brida, las manos hacia atrás. Solo sentí un golpe en la boca del estómago y me tumbaron sobre la mesa. Y esta persona pues abusó de mí en frente de 2 oficiales mujeres que Al menos un cuarto de los 223 casos de tortura que se han identificado han sido víctimas de abuso sexual. Principalmente hay un informe donde señala en el caso de mujeres que han sufrido violencia sexual, pero y aquí ha sido la parte de un desafío en materia de búsqueda de justicia, porque no todos los hombres cuentan que han sido víctimas de abuso sexual, pero que ha sido una práctica que ha sido utilizada en el Chipote, en el Distrito 3 de Managua y en el centro penitenciario. Pero a estos abusos sexuales se ha sumado lo de que es la desnudez forzada, y aquí es donde se ha extendido también, en este informe se señala que se ha extendido a familiares, que para poder realizar una visita a las personas que están presas, tienen que en algunos casos desnudarse y hacer sentadilla frente a los custodios del centro penitenciario. Pueden ser custodios hombres, mujeres, y lo tienen que hacer. Es un trabajo muy duro la recuperación, porque sí deja secuelas muy fuertes, pero no es un trabajo imposible. Las peores secuelas quizás para mí sean las que deja la violencia sexual. Es muy difícil después recuperar el vínculo con tu cuerpo, sentirte dueño, apropiarte, liberarte del sentimiento de asco, de culpa, de vergüenza que carga la violación. También estamos hablando de que las violaciones son atroces, se utilizan objetos, además otras cosas que también dejan serias secuelas físicas, lo que vuelve mucho más complicada y dolorosa la recuperación. Entonces es todo un tema, se necesita muchísimo tiempo y definitivamente un acompañamiento profesional para poder superar, para poder abordar siquiera la temática de la violencia sexual. La represión en Nicaragua ha alcanzado hasta a líderes católicos y evangélicos. El colectivo destaca que los religiosos fueron expuestos a desnudez forzada, víctimas de una doble estigmatización para quienes con sus votos consagran su cuerpo. Al regresar, la búsqueda de la justicia para las víctimas de tortura. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita.
El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Los hombres, aunque debido a los prejuicios y el machismo algunos prefieren callar, fueron víctimas de esos abusos sexuales y unos pocos pudieron denunciar. Contra ellos hubo una hazaña mayor. La violación llegó acompañada de una severa tortura física. Ya me mandaron a la celda de castigo, a la 300. Ese día me quebraron la muela cordal derecha, me quebraron 3 costillas del lado derecho igual. Abusaron de mí. De entrega como yo lo trajo al mundo uno me agarró por delante y el otro fue el que me penetró y sucedió como 2 veces eso. Yo decía que no sigo siendo el mismo y me ha costado vivir pensando en eso. Esos testimonios serán retomados como las pruebas que ejemplifican los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Alcanzar la justicia y la reparación a las víctimas son los objetivos a mediano plazo. Señalada en diversos convenios internacionales que es una práctica, es una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que también se viene sumando con el traslado forzoso, como ha sido en el caso de los sacerdotes que han sido enviados a Roma, en el caso de los 222, las personas 135 que fueron enviadas a Guatemala y otras personas que han venido desterrando en el país. Entonces, todo un estado configurado para establecer en Nicaragua una práctica de tortura. Hay rutas de justicia que se han tomado y aquí yo ponía el ejemplo de dictadores que han sido detenidos en otros países creyendo que no han abierto procesos de justicia. En otros países ya hay casos que están presentados, por ejemplo, en el caso de Argentina, también ante la Comisión Interamericana se han presentado casos de personas que también han sido privadas de libertad y despojadas de su nacionalidad. Hay quejas que se han puesto ante el sistema de Naciones Unidas y otros países que han aperturado este derecho internacional para poder que las víctimas puedan exponer sus casos. Se debe contemplar que esta persona requiere un acompañamiento médico, se requiere una intervención médica para hacer un examen general del estado de salud de la persona, ¿verdad? Pero también la parte psicológica, puede que incluso se necesite un acompañamiento psiquiátrico, pero indudablemente la familia, los amigos, la sociedad en general puede brindar un acompañamiento increíble a estas personas y que la recuperación se vuelva muchísimo más sencilla. En Nicaragua en este momento es una gran cárcel y las personas dentro del país no pueden hablar, no pueden expresar lo que están experimentando. Es una situación súper complicada, pero las personas que estamos afuera podemos levantar la voz y visibilizar cuál es la realidad que está sufriendo el pueblo nicaragüense. Entonces, para las personas que están adentro, el mensaje sería: no normalicemos la violencia, no pongan en riesgo su seguridad física, hay que tener un plan porque la verdad es que esta dictadura ha arremetido contra el pueblo y no sabemos qué más sea capaz de hacer. Entonces hay que tener un plan que nos garantice primero que todo la seguridad física, no poner en riesgo nuestra integridad ni la de nuestras familias, eso es lo más importante. Acabaron con la dignidad de los detenidos arbitrariamente y sometidos a abuso sexual. No hubo respeto al más mínimo derecho humano. En la lista de esos perpetradores de tortura
hay 179 funcionarios públicos, entre ellos comisionados generales, jefes de los penales de Nicaragua, carceleros del sistema penitenciario Jorge Navarro, alcaldes, todos al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sobre ellos recaen esas continuas violaciones a los derechos humanos. Sucedió como 2 veces eso. Yo decía que no sigo siendo el mismo. Y me ha costado vivir pensando en eso. Yo vivo el día a día con odio mucho. Mi mente solo piensa en venganza. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.